muy fuerte lo que le ha sucedido a Cecilia León. Ella ahora cumple 31 años, tiene 3 hijos, quedó viuda. Dentro de toda la emoción va a tratar de contarnos cronológicamente todo lo que sucedió y viene desde Minga, Guazú con su abogada para hablar del tema. Vamos a dar nombres y apellidos de los empresarios del transporte para que se hagan cargo de esta desgracia. Cecilia León, buenas tardes, amor. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo que hiciste para llegar hasta aquí. Muchas gracias. Con la gracias esperanza por de la que se te invitación. escuche. Jessica Melgarejo, abogada, bienvenida. Muy buenas tardes, señora Pelusa, muy buenas tardes para toda su audiencia. Estamos muy agradecidos por este espacio. Cecilia hizo un enorme esfuerzo para estar hoy aquí. Entonces, ella quiere ser escuchada. Es la primera vez desde que ocurrió todo que su voz se está escuchando y qué mejor que en el programa de usted. Entonces, bueno, yo muchísimas gracias. Y quiero que cuente la verdad, porque es una distancia bien larga. Así y es. Requiere dinero para llegar aquí. ¿Cómo así hicieron? Así mismo. Cecilia me llamó ayer, me comenta que se contactaron desde la producción con ella y le pregunto a ella, ¿cómo vos estás? ¿Cómo vos estás anímicamente? ¿Cómo estás físicamente? Y me dice, yo quiero estar en el programa de la señora Pelusa Rubín. Entonces no quedó de otra, empezamos a hablar con los amigos, a hacer una vaquita para Ceci y bueno, entre amigos y familiares le tenemos hoy aquí. Para llegar acá hasta el programa. Así mismo. Bueno, ¿y por qué vos confías tanto en el programa, Ceci? Nosotros con mi esposo formábamos parte de un movimiento, MFC, Movimiento Familiar Cristiano. Yo me enteré que uno de los empresarios, el señor Manuel González, también forma parte de ese movimiento. De ese movimiento. Y quería pedirle que se toque el corazón, que se ponga en mi lugar. Quedé con 3 criaturas. Y le pido que por favor se haga responsable de todo. Vamos a contarle a la gente qué pasó el 3 de marzo, Cecilia. Como puedas, empecemos a contar para meterlas a las personas en la historia. Sí. El 3 de marzo de este año, de 2022, salimos con mi esposo del trabajo, nos dirigíamos a nuestra casa y por el camino fuimos embestidos por un colectivo chatarra de la empresa Mburucuyá Sociedad Anónima. Los propietarios son Nelson Rojas y Manuel González. Yo en el momento quedé inconsciente. Me cuentan que mi esposo en ese momento hablaba todavía. Él hablaba. Cuando yo llegamos al hospital, me comentaron que mi esposo inclusive vio cuando me estaban haciendo la reanimación. Y él en ese momento también tuvo paro. Los dos ya necesitábamos de terapia. Él aguantó 2 días y murió. ¿Cuántos años tu esposo? Mi esposo tenía 32 años. Y vos 31. Yo 30. ¿Se conocen desde el colegio? Sí, yo desde los 17 años estoy con él. Él tenía 19 desde el colegio. Se hicieron noviecitos y bueno, y llegaron a tener 3 hijos. Así mismo. 4, la verdad. Yo a los 17 años me embaracé y perdí esa criatura. Perdiste el bebé. Después, los 3 después de casarnos ya. ¿Y fue tu primer novio? Sí. Por favor, miren la historia de amor. Ahí están las fotos. Sí, Cecilia y... Miren lo que es la foto, mira Sebastián. Sí. La familia, una pareja joven, hermosa. Y ahí está él hoy ya no está y ella está con 3 chiquitos. Terrible, terrible. Ahora, Cecilia, ¿ustedes iban en un auto, en una moto? ¿Puedes darnos esos detalles? En una moto. En una moto. Sí, él tenía una moto, le gustaban mucho las motos grandes. Inclusive viajábamos en la moto, nos íbamos junto a mi mamá a San Estanislao, en Asunción y eso. Y ese día yo le dije, amor, vamos hoy en el auto porque hay cosas que yo quiero traer de nuestro trabajo de venida y es grande, la moto no se puede, y vamos en la moto, más rápido me dijo. Y nos fuimos.
¿Viste lo que es el destino? Uno quiere creer o no. Porque quizás si él te decía, bueno, vamos en el auto, hoy sería otra la historia. Qué cosa terrible. Sí. Hubo un adelantamiento. ¿Qué hizo este chofer? Él de su carril pasó a nuestro carril. Nosotros estábamos viniendo del trabajo y él se estaba yendo al lado contrario. Y de su carril pasó a nuestro carril. A mi esposo Salió no al le dio volante. tiempo de hacer ningún tipo de maniobra. Nada, nada. No. O sea que fue un choque de frente. No, De costado, a no, nuestro no. costado Le nos agarró. chocó y nos tiró así. ¿Hay algunas imágenes de eso, alguna cámara que haya captado eso o no? El momento no. El momento no. Fotos después Me así del imagino. accidente. Y- ya lo y que... sí. Ahí estábamos viendo lo que era el Claro, colectivo. no, eso sí. Es sí, Realmente chatarra. Eso Sí. justamente lo que estaba fijándome, las condiciones de la rueda, de la chapería del vehículo. Verdaderamente ese vehículo no podía estar en la calle, No, doctora. en realidad ese ómnibus no estaba habilitado, no pasó la inspección técnica vehicular, es más que evidente por las imágenes que estamos observando. Tampoco el chofer tenía la licencia exigida por ley, era es un irresponsable. chico de 19 años, entonces si Nelson Rojas Perdón, y abogada, Manuel González... ¿cuántos sí, años el chofer? 19 años. Por Dios. El chofer es Entonces, Marcelo Cubas, ¿verdad? Marcelo Cubas, así mismo. Entonces, si Nelson Rojas y Manuel González hubiesen respetado las leyes, no ponían a circular un vehículo en esas condiciones y menos con un chofer que no estaba calificado para conducir un transporte público, tal vez esto no hubiese pasado. El chofer relata que en realidad él no pudo maniobrar, él perdió el control del vehículo y salió el volante. Pero Es lo yo que- creo. Es lo que Salió el relata el volante. chofer. Pero es que todo puede ser creíble con esta condición de Totalmente. este colectivo. Qué fuerte. Y lo que manifiestan los testigos es que efectivamente el chofer ya en un momento dado ya no tenía el control o el dominio del vehículo. Yo sé que cuando sucede este tipo de accidente y por la experiencia de escuchar tantos casos aquí, es muy difícil en ese momento que alguien haga la denuncia, que reaccione y que alguien se ocupe de los accidentados. ¿Cómo sucedió el 3 de febrero, de marzo todo eso? ¿Quién se ocupó de las denuncias y de todo? Fui yo con una colega, la doctora Lorena Feltes. Ella es vecina, amiga y compañera de cédula de Cecilia, es del movimiento familiar cristiano también. Ella me llama, yo estaba en un procedimiento en Santa Rita y me comenta la situación de su amiga. Entonces yo le dije rápido, una acción de amparo ya, porque no había lugar, ellos necesitaban de terapia intensiva en el Hospital Regional de Ciudad del Este, no había terapia. Entonces a ella se le logra ingresar en un hospital privado y a su marido en otro hospital privado de Presidente Franco. Entonces nosotros entramos con la acción de amparo contra el Ministerio de Salud y también contra los dos sanatorios para asegurar que hasta tanto hubiese un lugar, ellos recibieran todas las atenciones que requerían en ese momento. Nosotros actuamos incluso al margen de la voluntad de la familia, más por amistad, porque nosotros estábamos ahí con todo eso pensando en Ceci y en Ramón. ¿Cómo iban pasando los días? ¿Cuántos días tuviste en terapia? 40 días. A los 40 días yo desperté. Ella despierta Más a de los un 40 mes. días y ella no tenía noción de lo que ella pierde el conocimiento al ser embestida, se despierta en el hospital y ella no entendía qué estaba pasando. En estos 40 días ella tiene paro cardíaco, varias cirugías de qué le hicieron. Así mismo, a ella se le llenó los pulmones de sangre. Hay una imagen, creo que pasamos a producción, donde le extraían con un tubo sangre de los pulmones. Ella tuvo hemorragia interna, se le puso parches, varios parches. Entonces cada vez que le retiraban el parche, nos llamaban y nos decían prepárense para lo peor, porque no Ay, sabían Dios si Ceci mío. iba a aguantar. Cecilia, ¿vos nos permitís mostrar tu pierna? ¿Podemos Sí. mostrar tu pierna? A ver, Marcos, Una de vamos mis a heridas se acercarnos. volvió a abrir hace poco, el de mi pie. Tu herida se volvió a abrir. Despacio Sí, nomás, el de mi Ceci. pie. La rodilla también. La rodilla también. Luego le fallaron los riñones, le tuvieron que dializar. Ella pasó por todo, pasó por todo.
Qué barro. No había un órgano que esté Con mucha dificultad a para salvo. caminar. Y perdió el vaso. Ella ya no tiene un órgano, ella perdió el vaso. Perdió el vaso. Y lo Ella que perdió decía el Pelu, vaso. ahora vos estás con, vemos que tenés Sí. el bastoncito con una dificultad de caminar quedaste. Acá tuvieron que Sí. ayudarla entre dos Sí. personas para subir a Está este- con movilidad reducida. Ok. Ahora, doctora, ¿y cómo sigue el proceso judicial? Porque eso se está tramitando ahora en el ambiente judicial Sí, ya. así mismo. Ajá. En ¿Y el cómo se ámbito- está portando la justicia con respecto a esto? Bueno, fue una situación bastante complicada porque Ramón había fallecido, Cecilia estaba en coma y entonces nosotros empezamos a acompañar el trabajo del Ministerio Público, empezamos a solicitar diligencias que consideramos que eran urgentes y necesarias en esos momentos que no se podía perder y debo destacar la labor del Ministerio Público en ese sentido porque ellos respondieron a todas las solicitudes que nosotros hicimos como complemento al trabajo investigativo que ellos estaban haciendo y gracias a eso hoy día tanto Nelson Rojas como Manuel González y el chofer están imputados, incluso el chofer y Nelson Rojas ya están acusados. El chofer actualmente está con orden de captura, está en rebeldía, porque le dieron medidas alternativas a la prisión y no está cumpliendo esas medidas, está con orden de captura. Y desde marzo hasta ahora, ¿ustedes tenían IPS? No. ¿Y quién se ocupa de todo este tipo de gasto? Y vos te despertás y ya no tenés esposo, el amor de tu vida. Ya no. ¿Quién te cuenta la noticia? Mi mamá. Yo no le creí, le mandé llamar al papá de mi esposo, mi suegro, y me comentó, yo no creí. Era una pesadilla. Sí, después cuando me fui a la casa de mi suegra, ella me ayuda con mis bebés, con los chicos. ¿Cuántos años tienen los chicos? La mayor tiene 10 años, la del medio tiene 7 y el varoncito 5. ¿Cómo haces? ¿Cómo es tu día a día con la ausencia de su papá? Es muy complicado. La verdad que una de mis hijas, la mayor, me dolió mucho. Ella me había dicho, mamá, ahora yo sé por qué ustedes nunca nos querían llevar a un velorio cuando un amigo se iba con Jesucito, me dijo. ¿Y por qué, mi amor? Porque ¿quién iba a pensar, mamá, que el primer velorio donde yo iba a estar era el de mi papá, me dijo. Qué decisión esa también, saber si llevar o no a los chicos, ¿verdad? Sí, muy complicado. Cecilia, ¿y cómo fue el despertar después de esos 40 días? ¿Qué es lo primero que recordás? A los 40 días cuando desperté, he visto un banner con mis 3 hijos que los doctores habían pedido a mi familia Ajá. para que esté ahí. Ujú. Y es lo que me daba fuerzas para seguir, Ver a los chicos. así mismo. ¿Y qué te preguntabas? ¿Qué recordás de cuando comenzaste a recobrar la conciencia? Yo ni no me acordaba que era mamá. Ok. Yo ni eso me acordaba. Ujú. ¿Y del accidente, nada? ¿En qué momento recordás lo del accidente? Lo último que yo me acuerdo fue cuando mi esposo me dijo, amor, fuerte, agárrame de la cintura, no me vaya que soltar, me dijo. Y bueno, le dije. Y después yo ya me apagué. Cecilia, vos estabas trabajando antes del accidente Sí. y hoy en día estás trabajando o ya no estás pudiendo trabajar, ¿verdad? Por el momento me está costando mucho. Pero mi patrona me manda a decir que como pueda nomás hablar con los clientes y cosas así. ¿En un centro comercial trabajas? Así mismo, en un centro Cecilia, comercial. ¿vos tenés algún tratamiento que estás siguiendo? ¿Tenés que seguir de por vida? ¿Tenés que regirte por alguna cuestión médica ya? Sí tengo. La verdad que la pierna del lado izquierdo donde el colectivo nos chocó sigue todavía en tratamiento. Al láser me hacen un tratamiento específico para que... ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué piensan los médicos que va a suceder? Ellos dicen que de a poco va... No Va a hay recuperar. todavía un diagnóstico. Ajá. Definitivo. Depende de cómo va respondiendo mis órganos. ¿Y cómo hacen para sobrevivir? Vos y tus 3 niños y todo tu tratamiento. Y De con la caridad de la familia, de los amigos, de la gente. Bueno, pero acá hay gente que tiene que hacerse responsable. Así mismo, Así es. totalmente, totalmente. ¿Alguna vez se acercaron, conversaron con estas personas?
En realidad el señor Nelson Rojas y el señor Manuel González nunca se acercaron ni a la familia ni a Cecilia mientras estuvo en el hospital y cuando le dieron de alta tampoco, pero el señor Nelson Rojas había enviado a un abogado a tratar con la familia. En ese momento ellos ofrecieron una suma de dinero que no cubría ni siquiera la mitad de los gastos que tuvo el marido de ella y menos lo que a ella se le venía encima. Pero por la situación de necesidad, los familiares aceptaron. Incluso les habían condicionado que no tenían que accionar judicialmente. ¿Firmaron eso ellos que no iban a No. accionar? Todo era trato de palabra. Ah. Llegó la fecha convenida y no cumplieron, ni siquiera con esa suma irrisoria que ellos habían prometido. Pasaron los días, pasaron las semanas, ellos inventaban excusas, hasta que la cuñada me llama y me dice, doctora, esta es la situación. Entonces nosotros igual empezamos ya a preparar todo lo necesario, todo lo que se requiere para una acción civil de daños y Ahora Cecilia está perjuicios. con una deuda, digamos que en el hospital por... Claro, porque quedó una deuda pendiente en el hospital, incluso donde estaba Ramón, su Hasta esposo. gastos fúnebres también. Gastos Me imagino, fúnebres, hasta los gastos fúnebres, y eso es digno de destacar que estas empresas del sector privado se solidarizaron porque ¿quién hoy día te espera? ¿Quién hoy día te espera? Claro. Pero todos se pusieron la mano en el corazón, son deudas que ella tiene pendiente con la familia, pero que la gente está entendiendo y está esperando. Me imagino. Solo que con eso hay que ir respondiendo. Y ahora todo lo que se recauda con las actividades que hacen sus compañeros del MFC, que hacen sus vecinos, sus amigos, familiares, toda la gente que se está movilizando constantemente por ello, es para su día a día. Claro. Es para su día, es para No, pero salvar el día a claro, día. es el día a día, pero ellos Sí, un no, sí. 3 de ¿Puedes marzo contar se eso? encontraron con todo este gasto infernal y con su marido que ya no está. Cuando empezaba la entrevista, vos decías, Ceci, que una de las personas era de tu célula, de tu religión, ¿cómo es? Ajá, yo estoy enterada que el señor Manuel González forma parte del MFC, que es el dueño de esta empresa. Por eso yo encarecidamente como hermana en Cristo, Ahí está cámara, mira. como hermana en Cristo, yo le pido al señor Manuel González, también es papá. Sos papá también, señor Manuel. Hoy día estamos necesitando con mis hijos. Necesito que se haga cargo de todos los gastos que ocasionaron. A mi esposo ya no basta traerle de vuelta. Pero por mis hijos necesito que usted se haga responsable, porque son todos chiquitos y están empezando prácticamente. Ellos este año terminaron la escuela gracias a la caridad de la institución y de muchos padres que me ayudaron a solventar los gastos que tenían mis pequeños. Son 3. Encarecidamente le pido. Qué fortaleza. Es una chica, es una niña de 30 años. Imagínense toda la carga que tiene encima, ha quedado viuda, perdió el amor de su vida, tiene 3 hijos, en un terrible accidente que nunca imaginaron. Y esta empresa que no se hace, ¿cómo se llama la empresa del colectivo? Burukuyá S.A. ¿Sigue Burukuyá operando? Sociedad ¿Sigue Anónima. operando la empresa? Actualmente no. Le revocaron el itinerario, pero nos llegó información de que ellos repintaron sus colectivos Y metieron en otra y que empresa. metieron en otra empresa. Entonces ahora nosotros vamos a hacer seguimiento de esa información que recibimos no hace mucho tiempo. Es terrible, la situación es terrible, y para decir que son personas que no van a tener posibilidad de ayudarles, son gente que están bien económicamente, no es su única actividad. ¿Y usted como no viven de abogada eso. encuentra trabas? ¿Alguien se le está cruzando en el camino? ¿A alguien que quiera pedirle ayuda? No sé. ¿Cómo? Sí, como abogada encuentra muchas trabas, gente que le desvía para que no siga Las famosas chicanas. denuncia como La debe famosa, ser. no, sí, la famosa chicana, eso es no quisiera decir normal, pero es algo propio de nuestra actividad. No obstante, a pesar de eso, yo creo que el trabajo de la prensa es invaluable
cuando uno está del lado de las personas más carenciadas y más necesitadas, porque las autoridades están en el ojo público. Claro. Entonces, la prensa desde el primer día, y eso es algo que yo siempre agradezco, y Cecilia también siempre agradece, acompañó todo nuestro trabajo desde el vamos. Entonces, yo creo que eso hace un poco de contrapeso cuando uno Sí. se pone contra el poder económico, contra el poder político. Es una lucha de David contra Goliat. Así Sí, es. justamente le iba a Realmente. preguntar eso de que quiénes son los jueces, los fiscales que están a cargo de esto, qué dicen ellos. El también al respecto. doctor Juan Daniel Benítez es el fiscal de la causa, en la unidad 3 de Ciudad del De Este. Ciudad del Este. Sí, yo de mi parte no me puedo quejar de lo que fue el trabajo del Ministerio Público, porque todas las diligencias que hasta ahora pedimos fueron realizadas y se concluyó en la imputación y en la acusación de estas personas 7 meses hace. Sí. Hace Sí. 9 meses. 9 meses. desde marzo. ¿Y desde qué marzo. pasó, abogada? Si bien usted dice que no se queja, pero ¿qué pasó para que de marzo hasta esta fecha nadie se haya hecho cargo de la muerte del señor? De la todo, parte económica me de habla, todo, sí. porque eso es en otro ámbito, no Sí. es en el No, ámbito no, penal, no, no, sino... es un decir, Sí, de todo lo el que daño pasa es que se sí. dilató bastante porque había una promesa de por medio de que ellos iban a hacerse cargo y iban a hacerse responsables de todos los gastos. Además, la situación de Cecilia, que estaba inconsciente, y el marido que había fallecido. Ahora que Cecilia está más fortalecida anímicamente, espiritualmente, nosotros podemos iniciar las acciones en el plano civil ¿Y para qué el pasa con la resarcimiento muerte del económico. señor, ya que mencionó que son dos planos distintos? Con la muerte del Sí. señor también. Sí. Los daños y ahí irían perjuicios contra el respecto al chofer, señor. Sí, Sí, pero ahí respecto al se iría señor. contra el chofer o cómo? ¿Cómo? ¿Contra el chofer se iría o cómo? Contra los empresarios Contra y los contra el empresarios chofer, también. contra los tres. Ok. Contra los tres en realidad. Y realmente le dieron el volante a un pendejo. Sí. Claro. 19 años. Una locura. Y encima le dan el volante de un vehículo hecho pelota. Así Sí. es. Bueno, Claro, la este, responsabilidad acá- civil de los empresarios es indiscutible. No, es no, no, indiscutible. desde ya. Cecilia León, gracias por confiar en el programa, por venir hasta aquí. Que Dios te ayude, que Amén. te dé fuerzas para poder criar a tus Amén. hijos con la ayuda de toda la gente hermosa que tenés a tu alrededor y que se haga justicia. Que se haga justicia. Abogada Jessica Melgarejo, ya volvemos.